Verónica. La muerte de Verónica Forqué esta semana ha puesto el foco en la salud mental y en el suicidio, uno de sus tabúes. Es la primera causa de muerte no natural en España y en el primer trimestre de 2021 han aumentado en Aragón un 9%. La mayoría de los trastornos se han agravado durante los últimos 2 años, especialmente entre niños, adolescentes y también entre los mayores. Una realidad que se topa con pocos profesionales en la sanidad pública para ofrecer una atención de calidad. Para abordar este asunto, esta realidad, nos acompañan hoy Isabel Irigoyen, buenos días. Buenos días. Psiquiatra y también coordinadora de la Estrategia de la Prevención del Suicidio en Aragón. Y también está con nosotros Lola Sobrino, psicóloga de ASAPNE. Buenos días. Bueno, decíamos, estos 2 años la situación se ha agravado, está la pandemia detrás, pero hay otros factores también que han contribuido a este incremento. Bueno, veníamos viendo los últimos años que realmente las cifras del suicidio no bajaban y es verdad que la pandemia ha sido un poco la puntilla final, ¿no?, a toda esta situación. La pandemia nos ha ayudado en general a la sociedad a comprender que este problema existe, a ser más conscientes de que en cierto modo a todos nos puede ocurrir en algún momento. Pienso que este es el mensaje que tenemos que trasladar, pero todavía estamos lejos, ¿no? Es verdad que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros o a cualquiera de nuestros seres queridos, pero todavía hay mucho desconocimiento, mucha incredulidad al respecto, ¿no? Como que esto es una situación que a mí no me va a pasar y por lo tanto, bueno, me mantengo un poco al margen. Falta todavía mucho por hacer, Lola. Efectivamente. La pandemia sí que es cierto que ha puesto de manifiesto, ¿no?, una realidad, una situación que estaba ahí y que, bueno, pues es cierto que hasta ahora, en cierto modo, ocultada o a la que no le prestábamos la atención que merecía, ¿no? Eso es. No puedo estar más de acuerdo con Isabel, que esto es una realidad que no es nueva, ni muchísimo menos, viene de antiguo, y la pandemia lo que ha hecho es que se empiece a hablar de salud mental y que se empiece a otorgar importancia a este problema de salud pública que es gravísimo y que, bueno, a mí me parece como punto positivo, destacaría sobre todo el que los medios de comunicación empiezan a hacer de altavoz y de eco de que hay que tomar cartas en el asunto y algo hay que hacer. Decíamos, Isabel, que es una circunstancia en la que todos en algún momento podemos estar, o nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Cómo podemos saber cuándo tenemos que parar o cuándo tenemos que, por ejemplo, en el trabajo, ¿no?, si es una situación que nos lleva a un problema de salud mental, una presión, cómo saber cuándo hay que parar o cuándo hay que pedir ayuda? Bueno, este punto es realmente importante, ¿no? Quiero decir, por un lado en nosotros mismos y por otro lado si lo vemos en nuestros seres queridos. Al existir tanto desconocimiento con respecto a la salud mental, pues muchas veces las situaciones se abocan al extremo, ¿no?, a cuando ya prácticamente esa persona está en una situación de desesperanza, de pensar que no hay salida. Pero realmente si cualquiera de nosotros vemos que el día a día nos supone una carga, un sufrimiento, que no disfrutamos con nada, que nos levantamos arrastrados, casi como si ya fuera la última hora del día, que estamos apáticos, que a tomar cualquier iniciativa nos supone un esfuerzo. Ya no digo nada si además nos sentimos tristes, tenemos ganas de llorar, empezamos a pensar que la vida no merece la pena ser vivida, que somos una carga, que esta vida no nos aporta nada, que igual estaríamos mejor muertos. Quiero decir, todo eso es una escalada que nos está indicando que no estamos bien, y cuando no estamos bien es muy importante hablar y, en caso necesario, hablar con un profesional sanitario. Y en este sentido, de la misma forma que, o sea, no esperar, como decía, las señales, ¿no?, que decía Isabel, que a lo mejor ya llegamos a un extremo, tratar de explicar a la gente, a la población, ¿no?, que no hay que esperar. Igual que no esperamos a que el dolor ya sea muy grave, ¿no?, que vamos al médico cuando tenemos algún síntoma, en este caso también es importante, ¿no?, que no hay que esperar a que esos factores salgan a la luz. Claro, importantísimo. En cualquier problema de salud, todo lo que no mejora suele empeorar. Entonces tenemos que ser conscientes de que posponer la ayuda esperando que esto se resuelva por sí mismo rara vez es eficaz. Cuando es mucho mejor atajar el problema y ponerte en manos de profesionales, o por lo menos, como decía Isabel, comentarlo con el entorno para tener otra perspectiva sobre lo que te está sucediendo, cuanto antes mejor, porque es más fácil revertir una situación en sus inicios que cuando ya la situación está en un punto más grave. Y en todo este contexto, ¿no?, otro aspecto fundamental
que esto depende de todos, es eliminar los estigmas, ¿no? No asociar los problemas de salud mental a incapacidad, a peligrosidad, cuando no es así. A incapacidad, a peligrosidad, a debilidad, a que algo igual no lo estás haciendo suficientemente bien, a que tienes que poner de tu parte, que igual no te estás esforzando. Quiero decir, estos son los mensajes que muchas veces se lanza desde el entorno a las personas que lo están pasando mal, cuando realmente lo que hay que hacer es lo contrario, ¿no? Preguntar, bueno, ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás pensando esto? ¿Por qué te preocupan todas estas cosas? ¿Cómo estás viviendo la vida? O sea, tratar de una forma empática y con respeto de saber qué es lo que hay detrás, porque si no, estamos cerrando una puerta que a lo mejor es la única puerta que esa persona tiene para evitar seguir por la senda de pensar en el suicidio. Sí, ya de por sí puede ser difícil, ¿no? Exteriorizar que alguien tiene alguna inquietud, ¿no? Que luego el entorno sea capaz de interpretar, de saber qué mensajes están lanzando. Bueno, es difícil, pero es lo que decías, existe un estigma tremendo, ¿no? Con respecto a las enfermedades mentales, sobre todo las enfermedades mentales graves. Se siguen considerando en la sociedad todavía esas personas los locos, ¿no? Cuando yo creo que existen muchos más locos fuera de nuestras consultas que realmente en las nuestras, esa es mi percepción. Entonces es difícil, ¿no? Que estas personas puedan en un momento dado dar un paso adelante, y más cuando a veces lo dan y se les cierra la puerta porque se les dice, bueno, pero es que ¿qué me estás contando? No digas tontadas, todos tenemos problemas, todos lo estamos pasando mal. Ya digo, hay veces que intentan abrir puertas que se les cierra por incomprensión. Cuando lo que decía Lola, ¿no? Si alguien tiene una molestia física, rápidamente preguntamos y animamos a consultar, animamos a ir al médico. Entonces tenemos que tener una mente mucho más abierta y saber un poquito más de salud mental, que en el fondo es esto, ¿eh? Cuando ves a alguien que está mal, pregúntale, interésate de forma respetuosa y a lo mejor puedes ayudarle, es que lo podemos hacer todos. ¿Y hay tendencia hacia una medicalización de a lo mejor problemas que son de la vida cotidiana, ¿no? Sí, efectivamente, eso es una de las cosas que estamos viviendo, o sea, el malestar psíquico, el que no nos encontremos todos los días igual, el que haya momentos en que nos sintamos pues más tristes, más abatidos, más angustiados por circunstancias, eso forma parte de la vida. Eso también tenemos que enseñarle a los ciudadanos, ¿no? A diferenciar, pero cuando eso se convierte en algo que es un día, otro, que está interfiriendo en tu día a día, o sea, que te limita en tus roles, en tus funciones, que te hace tener un sufrimiento, una desesperanza, quiero decir, como en todo hay un continuo, cuando ya pasa de un límite, de una barrera, y eso se convierte en algo moderado o algo grave, es cuando realmente tenemos que consultar. Tenemos que enseñar a la población también a tener más recursos para afrontar mejoras en su propia salud mental, igual que saben aspectos de alimentación, que se ha insistido mucho, ¿no? En los medios de comunicación, de higiene, del ejercicio físico, de los dientes. Ostras, en salud mental estamos todavía lejos de que la gente sepa siquiera cómo puede mejorar desde pequeños, desde niños, su salud mental, y todos lo podemos hacer a lo largo de toda nuestra vida. Hablábamos al inicio de una franja de edad, los niños, los adolescentes, donde ha incidido también la pandemia, ¿no? Conocíamos de hecho esta semana un informe de Save the Children donde alertaba de que se han llegado a triplicar los casos desde 2017. Ahí también es fundamental la influencia del entorno, el acoso escolar, el bullying, ¿no? Es clave. Completamente. Es clave la influencia del entorno y es clave la educación que reciben nuestros pequeños y la poca importancia que se da a la educación emocional. A los niños se les educa en muchas cosas, como decía Isabel, se les educa en nutrición, en vida sana, en deporte. Sin embargo, a la salud emocional no se le está dando ninguna importancia y es fundamental para el desarrollo de una personalidad sana en el futuro. Entonces, nosotros estamos sorprendidos, sobre todo de la incidencia que ha tenido en los números que nosotros podemos aportar desde ASAPME en la población infanto-juvenil, un aumento muy significativo de casi un 20% de demanda de consultas y un aumento muy significativo de ideas de muerte en los más pequeños. ¿Y han experimentado esos trastornos, esos problemas de salud mental? Sí. ¿Hay algunos más habituales, más concretos entre los niños y los adolescentes? La depresión, clarísimamente, clarísimamente. Y ahí incidían, ¿no? en la importancia de educar en cuanto a saber, ¿no? Gestionar nuestra salud mental, y también la importancia del entorno, de la ayuda que puedan prestar los profesores. Nos decía Isabel también, en muchos casos el entorno tiende a quitarle importancia, también eso es fundamental en el colegio, ¿no? Que el profesor tenga las herramientas para detectarlo. Es que tiene que ser un tratamiento, o sea, tiene que ser un abordaje integral en el que tienen que participar los formadores, que son las personas que comparten con ellos mucho tiempo, y su
familia. Concretamente, mira, pues en el caso de depresión, los niños que nos están llegando por problemas de conducta, por irritabilidad. Y es una irritabilidad que ha sido en muchas ocasiones castigada y reprimida, y realmente lo que hay detrás es una depresión y lamentablemente también en no pocos casos una depresión grave. Por eso sí que es importante, aunque sea lo más básico, la formación a padres y a educadores. Y hay otro segmento de población, Isabel, los mayores, ¿no? Ahí también hay incidencia, la soledad, el aislamiento, a veces incluso involuntario, ¿no? ¿Cómo incide en este sentido en los problemas de salud mental? Bueno, pues está muy bien que me preguntes de esto, porque es verdad que últimamente se está poniendo mucho el foco en los niños y adolescentes. Los niños, cuando se deprimen de manera diferente a los adolescentes, por eso, como decía Lola, cuesta a veces detectarlos. Entonces estamos haciendo formación ya con el Departamento de Educación precisamente para esto. Pero el grupo de edad en estos momentos con más riesgo de suicidio son las personas mayores de 70 años. Vivimos en una sociedad muy volcada hacia los pequeños, pero tenemos que poner una mirada hacia los mayores, porque muchas veces están solos, con patologías, con dolor, con insomnio, con circunstancias económicas a veces no muy favorables, con duelos, ¿no?, de personas de su entorno. Yo pediría a todo el mundo que me pueda estar oyendo que esté pendiente estos días, que son unos días muy especiales, ¿no?, que intente hacer una llamada de vez en cuando a personas que sabemos que pueden estar solas y que a lo mejor no van a tener otro contacto social a lo largo del día más que esa llamada, o si van a comprar el pan. Son personas que están en riesgo, lo llevan en silencio, es difícil detectarlo precisamente porque están solos y no recurren, y es ahí donde también estamos viendo un grave riesgo de suicidio. Estamos comentando aquí en la mesa, ¿no? Hay que poner el foco en las soluciones, en la prevención, precisamente en eso incide, ¿no?, la estrategia de prevención del suicidio que coordina, que está trabajando el Gobierno de Aragón, también a nivel nacional, ¿no? Se han presentado una serie de estrategias, pero ¿cómo se puede ayudar, cómo se puede prevenir, anticiparse a a estas situaciones? Bueno, la estrategia tiene muchos puntos, pero el fundamental es intentar hacerle llegar a cualquier ciudadano de cualquier edad que puede hacer algo para ser más consciente de si hay un riesgo de salud mental en él mismo o en sus seres queridos, y que se pueda intervenir. Quiero decir que esto no es una cosa solo ni de médicos, ni de psiquiatras, ni de psicólogos, ni de enfermeros, que realmente toda la población tiene que estar más sensibilizada, menos estigmatizada, o sea, tratar estas enfermedades como lo que son, enfermedades. O sea, los psiquiatras somos médicos, igual que otras especialidades, y a veces no se nos cataloga como tal, y que todos podemos saber un poquito y con ese poquito intervenir. Es verdad que es algo que no se hace en 2 días, pero si empezamos, pues probablemente en unos años podremos abordar las cosas antes de que se den situaciones muy dramáticas, porque en el caso del suicidio prácticamente 1 de cada 2 personas no ha consultado con ningún médico al respecto de su malestar. Es decir, que ni siquiera podemos intervenir, ni siquiera les podemos ayudar. Todo eso es una labor que hay que ir haciendo poco a poco. ¿Y el sistema público está preparado para ofrecer una atención de calidad? El sistema público puede atender una población, puede atender con un sistema de calidad, porque en estos momentos estamos tratando de priorizar sobre todo los casos más graves, que es nuestra obligación, pero lógicamente los recursos, bueno, pues son limitados, ¿no? Y por eso no podemos tampoco volcar toda la responsabilidad en el sistema público de salud. Creo que hay muchas otras cosas que se pueden hacer desde la sociedad. Tenemos que tener una sociedad dinámica, con capacidad de aprender, con capacidad de involucrarse. O sea, todos podemos hacer algo, no lo podemos volcar todo exclusivamente en médicos, en psicólogos, en enfermeras, porque está claro que si no, no vamos a poder llegar a todo. Pero es cierto que España tiene carencia, ¿no?, de profesionales. Debería haber más, también porque las listas de espera, hay gente que consigue pedir cita, ¿no?, que da ese paso que de por sí ya es enorme, y a lo mejor se encuentra con que la primera cita es dentro de 6 o de 8 meses. Sí, las ratios en España es verdad que son más bajas que en otros países, y la pandemia todavía ha complicado mucho más las cosas, ¿no? Entonces esto es algo que se tendrá que atajar, pero en este sentido, claro, desde el Ministerio pues no existen unas directrices claras, no existen unos números claros, ¿no?, como existen en otros lugares, de cuál es la ratio de profesionales que tiene que atender a la población, con lo cual cada comunidad autónoma de alguna forma se maneja
de manera diferente. Y decía Isabel Lola, hay más herramientas, ¿no?, más allá de los propios profesionales. También en este contexto influye la brecha social que pueda haber, las familias que no tienen las posibilidades de acudir a un profesional privado o a unos recursos que bueno, pues que por capacidad o por situación socioeconómica sí pueden hacer, ¿no? Eso también es fundamental, atajar esa brecha social. Sí, lo que no se me ocurre es la manera de atajar esa brecha social. Esto es lo que tenemos, y realmente todo el mundo debería tener o tiene derecho y debería poder ejercer ese derecho de ser atendido a través de la salud pública. Lo que no podemos hacer es, como dice Isabel, mientras esto se resuelve, el resto de aspectos que inciden y que pueden mejorar la situación, quedarnos estancados. Mientras una cosa mejora, pueden ir paralelamente mejorando otras. La sanidad pública no tiene toda la responsabilidad en el problema. Responsables somos todos como ciudadanos, es un problema de salud pública y tenemos todo el mundo la responsabilidad. Sí, la brecha social y la brecha económica, pues evidentemente pues es una dificultad a la hora de tener acceso a recursos profesionales y a recursos sanitarios. Y claro que sí. El hecho de vivir en una zona rural o con falta de recursos como podemos tener en una gran ciudad agrava todavía más este problema. Mucho más, agrava mucho más. Empezando porque el estigma es mucho más poderoso, es una losa mucho más pesada que en un entorno en el que el radio de conocidos es más difuso. En el mundo rural, pues como parte positiva está esa intensidad en las interrelaciones humanas, pero también como parte negativa es precisamente el mismo aspecto, y el acceso a los recursos sanitarios es más complicado y el estigma es más poderoso, es más pesado. Hemos mencionado, ¿no?, el papel que tiene el entorno, también las voces en primera persona de quienes han superado algún trastorno de salud mental, como es el caso de Cecilia Borràs, con la que hablamos ahora en directo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Cecilia, tú eres superviviente de suicidio. Cuéntanos cómo fue tu caso. ¿En qué momento tu vida cambia? ¿Lo detectas tú o tu entorno? ¿Detectáis que algo no va bien? Bueno, en mi caso soy una superviviente a la muerte por suicidio. Murió mi hijo, Miquel, con solamente 19 años, y la verdad es que en mi caso es el porcentaje, es un 10% de personas que no muestran unas señales o no padecen un trastorno de salud mental que puedan predecir este hecho. Y en tu caso, ¿no? Hablamos de tu caso concreto. ¿Cuál es el papel que desempeña el entorno, ¿no? Decías, no hay señales para detectarlo. Ahí también hay que incidir, ¿no?, en este sentido, en el papel del entorno, de la familia, de los amigos. Totalmente, y sobre todo cuando estamos hablando de gente joven, que son generalmente los amigos los que suelen detectar los primeros cambios de conducta, en que no suelen quedar con ellos, no suelen hacer las mismas actividades, y hay una lealtad mal entendida en este sentido, ¿no? No quieren decir nada, no quieren avisar de esos cambios que están viendo en su amigo, en su amiga, porque creen que no serían buenos amigos, cuando al contrario, si pudiesen hablar de esos cambios que están detectando ellos dentro del grupo de amistades a familiares o a educadores, podríamos de verdad ayudar a una persona que está mostrando las primeras señales de que tiene un problema. En ese sentido, lo poníamos sobre la mesa aquí en la entrevista, ¿no? Es fundamental que el entorno bueno, pues sepa que no hay que restarle importancia a esta situación, y que cuando una persona lanza un mensaje de ayuda, en cierto modo, ¿no?, pues hay que saber que lo está haciendo porque algo le ocurre. Totalmente. Este mensaje de ayuda se debe de recoger. Nunca se debe de menospreciar o menosvalorar. Se debe recoger de forma respetuosa y de forma cariñosa, y siempre orientado de ayudar a buscar una ayuda. Como se ha comentado, todos podemos ser radares. Voy a poner una metáfora. Los accidentes de tráfico han disminuido gracias a las múltiples medidas que se han podido implementar, como es el exceso de velocidad o el uso del cinturón, pero principalmente la medida más significativa fue poner radares en las carreteras. Por lo tanto, lo que necesitamos es que socialmente
todos nosotros seamos una especie de radares para poder detectar algún malestar emocional en aquella persona que nos puede alertar de que está pasando un mal momento, y que ese mal momento no se normalice, que no se instaure de una forma normalizada en su día a día, porque se puede agravar. Y para eso, Cecilia, es fundamental hablar de la salud mental, ¿no? Por supuesto. Yo creo que de la misma manera que hemos sido capaces y hemos cambiado un paradigma hace unos 30 años de poder hablar del VIH o de hablar del cáncer, que era una palabra que hace unos 30 años costaba mucho de pronunciar, ¿no? Incluso nos daba miedo. Hemos evolucionado, hemos cambiado nuestra actitud y nuestra mirada hacia estas personas y estos procesos patológicos de una enfermedad física, y hacia la salud mental hemos de cambiar también este paradigma y esta mirada hacia la salud mental. De hecho, la salud mental es salud. Cuando una persona está bien íntegramente en su bienestar emocional y físico, está bien. Lo hemos de contemplar de una forma integral. Las personas estamos bien cuando nos sentimos bien completamente. Hemos de aceptar un reto, como estamos hablando hoy en día del cambio climático, ¿no? Con una normalidad y con una preocupación y con una proactividad para hacer cambios. Creo que la salud mental es uno de los retos que nos está planteando este siglo XXI. Cecilia Borràs, muchas gracias por habernos ofrecido tu testimonio. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y para ayudar a cualquier persona que esté pasando por un momento de duelo, por el suicidio de un ser querido o cualquier problema relacionado con la salud mental, está la asociación Paso a Paso Aragón. Hemos hablado con ellos. En Aragón cada 3 días se produce un suicidio, una realidad que afecta a personas de todas las edades. Nos acompaña Antonio Muñoz. Su hija se suicidó con 38 años. Antonio, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo es el duelo de una persona que ha perdido un ser querido por suicidio? ¿Qué sentimientos afloran? Bueno, esa es una pregunta que no tiene respuesta. Y pienso que la gente en general la entiende. Y hay personas que tardan menos tiempo, unos meses, otros tardan un año, otros tardan 2 o 3 años, a más tiempo que se está en el duelo, pues al final se termina también pues con algo de enfermedad mental. Precisamente ustedes han creado una asociación aquí en Aragón que se llama Paso a Paso Aragón para ayudar a esas familias que han perdido un ser querido por suicidio. Sí, Paso a Paso Aragón comenzó en el 18 y nosotros empezamos con Rey Ardiz, que teníamos ahí una base y muy buena, y la verdad nos ayudó mucho, pero se nos quedaba corto. Y ahora, las personas que quieran acudir a esa asociación, ¿qué tienen que hacer? Pues llamar a la asociación Paso a Paso Aragón. Allí que van a encontrar consuelo, imagino preferentemente, ¿y qué más? Bueno, ahí de entrada, como no tenemos expertos, solamente somos dolientes, pues de ahí lo que hacemos es derivarlos a otros grupos pequeños con profesionales. Igual que otras asociaciones nos mandan a nosotros los suyos para el duelo, nosotros hacemos al revés. Y nos vamos combinando y la verdad que va funcionando muy bien. ¿Y ustedes desde la asociación qué creen? ¿Que es más peligroso hablar del suicidio porque hay expertos que dicen que se induce a ello, o silenciarlo, silenciar esa realidad? Silenciar hoy en día es un error. Ya lo era antes, lo veíamos, estaba oculto, no se veía, eran millones de personas que estaban pero que no estaban. Y hoy que están, pues las encontramos en las calles o mal atendidas en los hospitales por falta de personal, por falta de medios, y los gobiernos tienen que poner más
recursos en todo. Muy bien, pues ahí quedan dichas esas reivindicaciones. Antonio, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Muy buenos días. Reivindicaciones como más medios económicos, incluso una sede para esta modesta asociación Paso a Paso Aragón, que ayuda a familiares que han perdido un ser querido por suicidio en la comunidad autónoma. Bueno, hemos visto en estos dos casos, ¿no?, la importancia también de gestionar el duelo o la pérdida o las situaciones que puedan derivar de la pérdida de un familiar o de un amigo, ¿no? Pues sí, pero las personas que somos adultas, yo creo que casi todas hemos pasado ya a lo largo de nuestra vida por experiencias en las que alguien de nuestro entorno se ha suicidado, y todos sabemos, aunque sea lejano, aunque sea el vecino o alguien del pueblo, ¿no? Y todos sabemos cómo eso nos afecta cuando es con distancia, cuando es con cercanía. La verdad es que es una situación traumática y devastadora, ¿no? Son personas que lo pasan francamente mal, que a su vez ellos mismos saben que están en riesgo y a las que hay que prestarles apoyo, desde luego sanitario, también apoyo mutuo, como es el caso de la asociación Paso a Paso, pero a las que la sociedad tiene que mirar con afecto y con respeto, porque ellos muchas veces nos dicen que las personas de su entorno ni siquiera les dan el pésame, ni siquiera les preguntan cómo estás, ¿no? Es decir, hay mucho tabú y mucho estigma también con respecto a la muerte de un ser querido y cómo se afronta el duelo por los allegados. Lo viven en una gran soledad. O sea que hay que apelar a que tratemos a estas personas igual que cuando vamos al tanatorio para dar el pésame por cualquier otro tipo de muerte. Y muy brevemente, antes de terminar, les pregunto a las dos, ¿nos hemos equivocado en los medios de comunicación silenciando el suicidio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y soy de las personas que piensan que desde la mejor intención, por supuesto. Pero todo aquello que no se habla es como si no existiese. Y silenciar esto es perpetuar el problema y agravarlo. Es cierto que requiere un abordaje diferente a otros temas, pero hay que hablar de suicidio. No es necesario aportar datos escabrosos ni aportar métodos, ni sobre todo tener mucho cuidado en no incurrir en el sensacionalismo ni en el amarillismo, pero eso no significa obviarlo. Es un problema muy grave y hay que hablar de ello. ¿Coincides, Isabel, con lo que nos decía Lola? Sí, pero bueno, eso está cambiando, afortunadamente. Poco a poco, creo ¿no? que cada vez hay más sensibilidad, estáis siendo más responsables y yo es que creo que además cumplís una función social importantísima, o sea, creo que tenéis una gran responsabilidad. Pues Isabel Irigoyen y Lola Sobrino, gracias por haber estado hoy en Buenos Días, Aragón. Gracias a ti. Nosotros hacemos una pausa, volvemos enseguida, hoy con la Mesa Cultural. Hasta ahora.